Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto de la tecnología, el poder conectarnos y vernos las caras estando confinados en casa está súper bien. Me alegro mucho de veros. Eh, Doy gracias a la propuesta de Casa del Libro, ¿vale? Por poder emitir esta conferencia, reunión, charla, ¿vale? Para, pues, hablar sobre temas que nos puede interesar, ¿no? A todos. Así que, bueno, doy gracias a Casa del Libro, ¿vale? Y por supuesto, os doy las gracias a todos ustedes, ¿vale? Por conectarse, ¿vale? Y que bueno, podemos compartir este tiempo, ¿vale? Me han dicho que la duración de esta charla tiene que ser entre 30 y 45 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, intentaré ser breve y conciso. Y por supuesto, si tenéis dudas y preguntas, os leo, ¿vale? O sea, podéis escribir mensajes, ¿vale? Y os leo y os puedo contestar, ¿vale? Bueno, si escribís muy rápido, a lo mejor no. Voy haciendo un poquito de tiempo, nos queda un minuto para las 7 de la tarde. Así que, bueno, para que llegue más gente, pues, ¿quién es? Veo, ¿no? Pues me presento, ¿vale? Me llamo Liu. Mi nombre completo es Liu Cheng, ¿vale? Soy el autor de este libro, ¿vale? Medicina china tradicional, vivir sin enfermar, ¿vale? Así me llamo, Liu Cheng, ¿vale? Pero es más fácil que me llaméis por Liu, es más fácil, ¿vale? También soy autor de este libro, ¿vale? Tao para vivir, junto con otros compañeros, Daniel García, este soy yo, y Ángel García. Son unos grandes especialistas en la práctica del Tao, ¿vale? Que también os los recomiendo, ¿no? El tema de hoy, principalmente vamos a hablar sobre la medicina tradicional china y dada la circunstancia que tenemos de coronavirus, de la epidemia, ¿vale? Pues quiero que hablemos un poco de cómo puede la medicina tradicional china mejorar nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Y que de esta forma estemos mejor preparados, ¿vale? Por supuesto. Hola, tu plusa, gracias. Bueno, ya son las 7:01. Vamos a empezar, ¿vale? Muchas gracias por conectaros, ¿vale? Quizá algunos os conozco, a otros no os conozco, ¿vale? Acabo de presentarme. Me llamo Liu, ¿vale? Soy médico de medicina tradicional china. Soy fisioterapeuta, colegiado aquí en Madrid, ¿vale? Y soy especialista en el tratamiento del dolor y en la acupuntura. Tengo mi clínica en Madrid, en la zona de Coya, es en la clínica Medicen, ¿vale? Y también paso consulta en la unidad del dolor en el hospital Quirón de Pozuelo, ¿vale? En la unidad de dolor, pues en la unidad de medicina complementaria, trabajando con la acupuntura, ¿vale? Son ya casi 20 años que llevo viviendo en España, ¿vale? Y ejerciendo, ¿no? De la acupuntura, de esta medicina, ¿no? La medicina tradicional china. Y la charla de hoy precisamente va enfocado en este tema, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta o algún... Tengo tendinitis en el talón izquierdo, ya. De esto lo podemos hablar más en privado, mejor, ¿vale? Quiero aprovechar bien este tiempo, ¿vale? Este tiempo y esta plataforma que nos ofrece la Casa del Libro para poder hablar sobre un tema de interés común, como es el sistema inmunológico, pero aportando mi granito de arena, que es cómo puede
la medicina tradicional china ayudar, ¿no? En nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Antes de todo, quería saber si conocéis algo de medicina tradicional china, ¿vale? Si sabéis, me ponéis, si no, pues si no tenéis idea, pues es más fácil de engañaros. ¿Vale? Y si sabéis algo de la medicina tradicional china, decidme qué es lo que os suena, ¿vale? ¿Qué os suena cuando uno dice, pues medicina tradicional china? ¿A qué os suena? No, no conoce, ¿vale? No, no mucho, ¿vale? Bien, pues ya os puedo engañar, la verdad. Donde tiene la consulta. Luego os dejo mis datos de contacto. ¿Vale? Aquí ahí dice, conozco la acupuntura, ¿vale? La medicina china, la desconocida a lo mejor, ¿vale? Acupuntura. Bueno, pues veo que todos conocéis la acupuntura, ¿no? Hierbas, bien. También vamos a hablar de hierbas, ¿no? No os engaño, pues bueno, la verdad que quiero que también seáis críticos, ¿vale? Yo soy muy crítico con las cosas, con las informaciones que nos llegan, ¿vale? Así que quiero que seáis críticos con la información que os voy a dar, ¿no? Medicina a través de los alimentos. Exacto, muy bien, eso es, ¿vale? Es una de las cosas que os voy a hablar, ¿vale? Infusiones, por supuesto, wow, y alguien ha dicho moxa, ¿vale? Seguramente aromaterapia con incienso también. Bueno, alimentación, fuego, agua, aire. El aire es el elemento que hablan los antiguos griegos, ¿vale? Según la medicina tradicional china, hablamos en lugar de 4 elementos, en lugar de 4, que es el fuego, agua, aire y tierra, ¿vale? Hablamos de fuego, agua, metal, madera y tierra, ¿vale? Esa es un poco la diferencia. No, no, no os veo a nadie, ¿vale? Madera, sí, 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 veo que vais muy bien, venís preparados, eso me gusta. Alguien ha dicho moxa, a ver, ¿alguien tiene idea de lo que es la moxa? Moxa, ¿vale? Se escribe así, que a ver si alguien dice, yo sé algo de moxa. Porque de eso vamos a hablar un poco, bastante, en la charla de hoy con la Moxa. Aquí por este lado dice fitoterapia, estoy iniciando mis estudios. Muy bien, me alegro. Bueno, dice no, la consulta, por favor, no. Vale, bien. Bueno, primero, para deciros que en unos 30-45 minutos tenéis que entender que francamente es difícil poder resumir todo lo que es una medicina como la medicina tradicional china, ¿vale? La medicina tradicional china es una medicina que tiene una historia de unos 3.000 o 4.000 años, ¿vale? Claro, 3.000, 4.000, estamos hablando de 1.000 años de diferencia, ¿no? Pues constatado con escritos, ¿vale? Con registros de escritos, se puede comprobar que existe desde hace más de 3.000 años, pero probablemente desde hace 4.000 años ya se estaba ejerciendo, ¿no? Y entonces podemos decir que la medicina tradicional china es una medicina muy antigua, quizá una de las más antiguas y que a fecha de hoy sigue siendo vigente que existe en este mundo, en el mundo, y que a la vez está reconocido por la OMS, ¿vale? Por la Organización Mundial de la Salud, ¿vale? Y también quiero que tengáis en cuenta una cosa, ¿no? Claro, cuando hablamos de la medicina tradicional china, de hecho yo trabajo en la unidad de medicina complementaria, que se llama, ¿vale? En el hospital Quirón de Pozuelo, ¿vale? Se llama unidad de medicina complementaria. Entonces, cuando escuchamos hablar de la medicina china, ¿vale? Pensamos, pues mira, es una medicina natural. Otro dirá, pues es una medicina alternativa, ¿vale? Y otra dirá, pues es una medicina complementaria.
Yo estoy de acuerdo, ¿vale? Pero necesito que tengáis muy en claro de que ha sido una medicina que ha estado funcionando durante 3.000 años como mínimo, ¿vale? Como una medicina independiente. En China, durante todo este tiempo es la medicina que tenemos. Ahora llamamos medicina china, medicina occidental. Pues durante unos 3.000 años en China es la medicina que teníamos, ¿vale? Y es una medicina que está totalmente integrado en nuestro estilo de vida, ¿vale? Y por eso es una de las cosas que más vamos a hablar, ¿no? De cómo a través de nuestro estilo de vida podemos mejorar nuestra salud y específicamente mejorar nuestras defensas, ¿vale? Y entonces, bien, es una medicina que lleva miles de años funcionando de una forma independiente, ¿vale? Y también podemos decir que es una de las medicinas más antiguas con mayor registro de casos clínicos y también es una de las medicinas con mayor experiencia clínica que hay, ¿no? Ahora sabemos que, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la vacuna para el nuevo coronavirus y sabemos que puede tardar un año, año y medio en salir al mercado a ser comercial, ¿vale? ¿Por qué? Porque se necesita tiempo de investigación, se necesita estudio de laboratorio, se necesita estudios bioquímicos y luego estudios en animales y luego estudios en humanos, pero en pequeños grupos y cuando ya realmente se comprueba la seguridad primero y segundo la eficacia, ¿vale? Que ahí ya pelemos si realmente es eficaz o no, ¿vale? Es cuando se puede aprobar para que salga al mercado. Entonces estamos hablando de mucho tiempo, ¿vale? Un año, como no, año es imposible. Tiene que ser mínimo un año y medio, 2 años para que un fármaco salga al mercado, ¿vale? El tiempo es fundamental en la medicina y estamos hablando de una medicina como la medicina tradicional china que cuenta con al menos 3.000 años de historia, ¿vale? Y de experiencia clínica, ¿vale? Entonces, no debemos, en mi opinión, en mi humilde opinión, no debemos de subestimar esta experiencia que es pienso que es un patrimonio de la humanidad, ¿vale? Que debemos de atesorarlo y que realmente podemos sacar muy buen provecho de esta medicina milenaria, ¿no? Y claro, también a veces gente que me dice, pues es una medicina antigua, ¿vale? O anticuada, pues tampoco es, ¿vale? Es una medicina que está al orden del día, ¿vale? De hecho, existen muchísimos estudios de investigación en la medicina tradicional china, principalmente son estudios que están centrados en la fitoterapia, algunos habéis dicho, ¿vale? Lo habéis dicho, fitoterapia, plantas, hierbas medicinales, ¿vale? Entonces, pues eso, principalmente en estudios científicos de la interacción de las diferentes plantas medicinales, ¿vale? Y de ahí hemos tenido grandes logros que luego también os mencionaré de ello. Y es un patrimonio de la humanidad, sí, eso es. Y también en la acupuntura, ¿vale? En la acupuntura, que es una técnica que ejerzo todos los días, bueno, este tiempo no, ¿vale? Este tiempo me dedico más a fitoterapia para como telemedicina, teleconsulta, ¿no? Pero la acupuntura también tiene muchísima base científica. Otro de los libros que he sacado de que justo no lo tengo aquí a mano, se llama Acupuntura, una farmacia en el cuerpo, ¿vale? Acupuntura, una farmacia en el cuerpo, podéis buscar mi nombre y encontrar ese libro. Este libro está escrito junto con 3 compañeros más, ¿vale? Y incluye más de 300 evidencias científicas de alto impacto, publicados en revistas de alto impacto. Entonces hay muchísima evidencia científica y es una medicina totalmente al orden del día, ¿vale? Simplemente porque
hay mucho desconocimiento, ¿vale? Y mucho conocimiento a nivel de la población general y también hay mucho desconocimiento por parte de los médicos occidentales y también por los que son los científicos que piensan que no tiene evidencia, pues hay muchísima evidencia, simplemente hay que hacer una búsqueda bibliográfica en los buscadores científicos y sale un montón de entradas, ¿vale? No voy a gastar más tiempo en hablar de esto, sino que vamos a hablar sobre algo mucho más práctico, algo que nos puede ayudar en nuestro día a día. ¿Vale? De la medicina tradicional china, bueno, me habéis dicho, ¿no? Acupuntura, hierbas, moxibución, ¿vale? ¿Os suena la teoría de los 5 elementos? ¿Os suena? A ver, escríbeme. ¿Puedes repetir el nombre del libro? Sí, acupuntura, una farmacia en el cuerpo, ¿vale? Porque realmente tenemos en nuestro cuerpo puntos de acupuntura que tiene acciones terapéuticas o incluso acciones farmacológicas. Porque desencadenamos con el estímulo de las agujas, desencadenamos unas reacciones bioquímicas en el cuerpo, ¿vale? Entonces, decimos, el nombre del libro es Acupuntura, una farmacia en el cuerpo, ¿vale? Disponemos de una farmacia en nuestro cuerpo y os enseñaré luego algunos puntos de acupuntura que podemos o masajear o aplicar el calor para mejorar las defensas. Luego os lo explico, ¿no? Os preguntaba, ¿os suena la teoría de los 5 elementos? ¿Vale? Porque lo pregunto porque antes alguien ha escrito, ¿no? Lo de agua, fuego, aire y tierra, ¿vale? Esos son los 4 elementos que hablaban los antiguos griegos, ¿vale? Pues los chinos hablamos de los 5 elementos, ¿vale? Que es agua, tierra, metal, madera y tierra, ¿vale? Agua, tierra, madera, fuego y metal, ¿vale? Son los 5 elementos que tenemos en la medicina china. Realmente, claro, la tabla periódica que tenemos actualmente son, creo que 183 elementos, ¿vale? Hemos ido descubriendo nuevos elementos según sofisticamos la tecnología, ¿vale? Pero los antiguos chinos igual que los antiguos griegos, clasificaba y intentaba clasificar los elementos, las propiedades de la naturaleza a través de estos 5 elementos. Y con estos 5 elementos les sirve para no solo diferenciar los elementos de la naturaleza, sino también clasificar e interpretar las acciones o las propiedades de la naturaleza. Por eso, la teoría de los 5 elementos se puede aplicar a las estaciones del año, a los factores climáticos. Se puede interpretar a nivel de nuestro organismo, pues según las diferentes funciones de los órganos internos, ¿vale? También nos sirve para interpretar, por ejemplo, nuestros sentidos, incluso las emociones que experimentamos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, la teoría de los 5 elementos va mucho más allá que esos elementos físicos y estáticos, ¿no? Sino que estamos hablando de unas características, unas propiedades que existen en la naturaleza y que tiene una correspondencia con nuestro organismo, ¿vale? Y también de los 5 elementos nace lo que llamamos en la medicina china las 5 terapias, ¿vale? Las 5 terapias. Realmente hay más de 5 terapias, pero son los principales, ¿vale? Y os voy a clasificar, ¿vale? Elemento metal, ¿vale? Cuando hablamos del elemento metal, estamos hablando de la aguja, ¿vale? La aguja de acupuntura, ¿vale? Entonces, claro, la aguja de acupuntura es metal, está hecho de acero
ahora, ¿no? Acero inoxidable, ¿vale? Y antiguamente, pues de hierro, ¿vale? Entonces es metal, ¿vale? Tenemos el primer elemento. Bueno, en realidad no existe un primero o un segundo, ¿vale? Uno de los cinco elementos es el elemento metal y al elemento metal está asociado la terapia de la acupuntura, ¿vale? Que hemos mencionado algo y luego os voy a enseñar algunos puntos de la acupuntura que nos pueden ayudar. También está el elemento tierra, ¿vale? Al elemento tierra lo asociamos con los músculos del cuerpo, ¿vale? O también podemos decir con el sistema locomotor, ¿vale? Yo os he dicho, me he presentado, soy fisioterapeuta, ¿vale? Y entonces trabajo mucho con lesiones de músculos, tendones, ligamentos, de tejidos blandos. ¿Vale? Y entonces a todas las patologías que está asociado con nuestro sistema locomotor, ¿vale? Con el sistema músculo tendinoso esquelético, ¿vale? Está dentro de lo que es la terapia de la tierra, ¿vale? La terapia tierra. Y en chino se llama tuina, que se puede traducir como el masaje terapéutico chino, ¿vale? Con el masaje o la digitopresión, ¿vale? Presionando sobre algunos puntos de acupuntura, podemos desencadenar unas acciones terapéuticas, ¿vale? Siguiente terapia que está relacionado con los cinco elementos es elemento madera, ¿vale? Hemos hablado del metal, hemos hablado de la tierra, elemento madera, ¿vale? ¿A qué terapia creéis que está asociado? Decirme, me duele mucho la cadera cada vez que me siento. Bueno, las consultas privadas luego me escribís, ¿vale? A ver si alguien consigue decirme a qué terapia está asociada con con el elemento madera. A ver, os doy 5 segundos. Vamos. Plantas, muy bien, ¿vale? Ha sido menos de 5 segundos, bravo, ¿vale? Las plantas, la fitoterapia, exacto, ¿vale? La fitoterapia que es la terapia a través de las plantas medicinales, ¿vale? Es uno de los pilares más importantes dentro de la medicina tradicional china. Lo que pasa es que la fitoterapia tradicional china es bastante más complejo que la fitoterapia occidental, ¿no? Por ejemplo, todos aquí sabemos, por ejemplo, una manzanilla, ¿vale? Nos sirve para calmar el estómago, ¿vale? La melisa nos sirve para tranquilizar el sueño, ¿vale? La echinacea, ¿vale? Una planta que realmente es una flor, una planta muy importante para mejorar nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Entonces, muchas veces tenemos el anís, el clavo, o sea, muchas veces tenemos unas nociones muy básicas de las plantas que tienen un efecto terapéutico. Sin embargo, la fitoterapia tradicional china va mucho más allá, ¿vale? Porque no hablamos de una planta en sí, sino hablamos de combinaciones de 5, 6, 7, 10, 15 plantas, ¿vale? De hecho, la fórmula de fitoterapia que se está empleando en China para combatir contra el coronavirus, ¿vale? Está compuesta de 20 plantas, ¿vale? Con diferentes dosis. Entonces, el estudio de cada una de estas plantas y sobre todo el estudio de la interacción entre estas plantas y sobre todo la interacción de estas plantas en sus dosis justas y cómo interactúa con la sintomatología que se presenta el paciente es una ciencia muy amplia, ¿vale? Por eso no es comparable con la fitoterapia occidental, ¿vale? La fitoterapia occidental también se estudia en la carrera de farmacia, ¿vale? Entonces, las plantas medicinales tiene muchísimo que ver con la medicina tradicional china, es uno de sus pilares y puede ayudar de una manera maravillosa para revertir diferentes procesos patológicos, ¿vale? Luego os daré algunas plantas simples que podéis preparar en casa.
¿vale? Entonces hemos hablado de la madera, elemento madera que está asociado con la medicina, con las plantas medicinales, con la fitoterapia tradicional china, ¿vale? Y tenemos elemento fuego. Os doy otros 5 segundos, ¿vale? Qué bien hablas español. Es que llevo casi 20 años en España, soy más español casi. Os doy 10 segundos. ¿A qué terapia está asociado con el elemento fuego? A ver, decidme, a ver si alguien es capaz de... Moxibución, ahí está, moxibución, ¿vale? Quizá a algunos les suena a chino la moxibución, pero veo que muy bien, ¿eh? Moxa, muy bien, muy bien. Sois algunos entendidos del tema. Eso es, la moxibución. La moxibución, la moxa, ¿vale? Es un puro hecho de la hierba seca de la planta de Artemisa, ¿vale? ¿Os suena la planta de Artemisa? ¿Os suena? ¿Vale? Y entonces chino, totalmente, pues sí, ya, estoy acostumbrado. La planta de Artemisa es maravillosa. Luego os hablaré ligeramente sobre esta planta, ¿no? Que es una planta que utilizamos en la medicina tradicional china y que valió un premio Nobel de la medicina, ¿vale? Ni más ni menos. Pues la planta de Artemisa realmente es una planta silvestre que incluso las podemos encontrar aquí en España, en las montañas o incluso a veces en los lados de las carreteras, ¿vale? Se ve, o sea, lo pueden llamar como una mala hierba. ¿Vale? Pues es una hierba maravillosa, ¿vale? Entonces, con la hierba de Artemisa, ¿vale? Seca, se tritula, ¿vale? Se machaca para luego formar una especie de puro, ¿vale? Como el puro de tabaco, pero puro de Artemisa, ¿vale? Y a este puro lo llamamos moxa, ¿vale? Y la moxibución es la combustión del puro de la moxa. Y cuando combustionamos, es decir, cuando lo encendemos, ¿qué hace? Pues se enciende y emite calor, ¿no? Pues el calor de la moxa, del puro de la moxa, lo aplicamos sobre diferentes puntos del cuerpo, ¿vale? Sobre puntos de acupuntura en el cuerpo y entonces logramos un efecto terapéutico. Os he dicho, soy fisioterapeuta y en la fisioterapia empleamos uno de los elementos que es el calor, ¿no? Llamamos la termoterapia, ¿vale? Entonces, si algunos habéis estado en la rehabilitación, pues es una diosa artemisia, sí, eso es. Si habéis estado en la rehabilitación, probablemente sabéis las lámparas de infrarrojo, las lámparas de ondas cortas, microondas, ¿vale? Ultrasonido, ¿vale? Y incluso ya un poco los aparatos más avanzados se llama diatermia, radiofrecuencia. Utilizamos mucho para que el calor que se genere sirve para mejorar la regeneración de tejido en nuestro cuerpo. Por lo tanto, el calor es un elemento terapéutico para nuestro organismo, ¿vale? Y es un punto muy importante. Es un punto muy importante. Por ejemplo, ahora, estamos en una situación de epidemia de coronavirus, ¿no? Se le compara mucho con la gripe, con el resfriado, ¿vale? Entonces, uno de los primeros síntomas de la gripe, de un resfriado, es la fiebre. ¿Vale? Es la fiebre. Y en el coronavirus pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay una infección, ¿vale? Del coronavirus COVID-19, las primeras síntomas es tos seca, fiebre, ¿vale? Disnea, ¿no? ¿Y por qué tenemos fiebre? Porque es una respuesta inmunológica de nuestro organismo. Elevando la temperatura del cuerpo, podemos conseguir inhibir, ¿vale? Inactivar o incluso eliminar el virus que tenemos en el cuerpo, ¿no? Por lo tanto, es una respuesta autoinmune, inmunológica de nuestro cuerpo. Igual que cuando, por ejemplo, nos hacemos un esguince.
¿vale? Nos hacemos una lesión, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Pues se inflama el tejido, ¿no? La inflamación realmente también busca una elevación de la temperatura del cuerpo para acelerar la regeneración del tejido, ¿vale? Por lo tanto, el calor es un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta y sobre todo está muy relacionado con nuestro sistema inmunológico. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿vale? Para las personas, imaginaos, no sé si conocéis personas que tienen anemia, ¿vale? Que tienen anemia, ¿vale? Personas que tienen anemia suelen ser personas que tiende a tener, por ejemplo, la cara más pálida, ¿vale? Suele tener fatiga crónica, ¿vale? Suele tener incluso la tensión arterial más baja y si le preguntas, y aquí ya tenemos a alguien que dice yo, si le preguntas, probablemente tenga la temperatura corporal más baja, ¿vale? La temperatura corporal de nuestro cuerpo, siempre dentro de los parámetros normales, marca la capacidad de respuesta inmunológica, ¿vale? Para una persona que tiene una tendencia de cuerpo friolero, ¿vale? Quiere decir que no hay suficiente sangre, no hay suficiente volemia, ¿vale? Cantidad de sangre circulante en el cuerpo. Por lo tanto, su capacidad de respuesta inmunológica también es menor. Mientras que una persona que siente que la mano está caliente, una persona que se acerca y siente el calor, ¿no? El típico persona hornillo, ¿vale? Pues es sin estar en fiebre, por supuesto, ¿vale? Es una persona que tendrá una mejor respuesta inmunológica, ¿vale? Entonces la temperatura es un factor que tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Y sobre todo, por ejemplo, pues en caso de una infección de virus o bacteriana, ¿vale? Bien, pues a través del calor que he emitido a través de la combustión de la moxa, ¿vale? Del puro de moxa y aplicando ese calor sobre diferentes puntos de acupuntura, logramos un estímulo térmico, ¿vale? Y ese estímulo térmico pasa del sistema nervioso periférico al nuestro sistema nervioso central. Y nuestro sistema nervioso central interpreta el estímulo para luego desencadenar una respuesta de cascada hormonal, ¿vale? Para luego ejercer de una acción farmacológica y interna de nuestro cuerpo, ¿vale? Esa es la acción de la acupuntura y de la moxibución, ¿vale? Y esto lo explicamos muy bien en nuestro libro, ¿no? Acupuntura, una farmacia en el cuerpo, ¿vale? Es un proceso fisiológico sumamente complejo, ¿vale? Pero que los antiguos chinos, desde hace miles de años, ¿vale? Puede que no conozcan en detalle todas estas terminologías científicas, pero sabían por la experiencia que presionando sobre un punto o aplicando calor sobre un punto del cuerpo, pues luego mejora el dolor de cabeza, dolor de muelas, dolor de, yo qué sé, conjuntivitis, dolor de la regla, dolor del hombro, ¿vale? Pues estimulando unos puntos, uno mejora su experiencia en el dolor, ¿no? Por eso esa experiencia ha ido acumulándose, ¿vale? Y se ha formado lo que conocemos hoy en día como la medicina tradicional china, ¿vale? Em, y también me preguntaréis, si no tengo moxa, ¿qué pasa? ¿Vale? Si yo no tengo moxa en casa, ¿qué pasa? Pues ahí os voy a presentar otro libro mío que justo tampoco lo tengo a mano, ¿vale? Si podéis apuntar. La terapia del secador, ¿vale? La terapia del secador. Yo estoy seguro de que si no tenéis moxas en casa, tendréis un secador de pelo. ¿Vale? Tendréis un secador de pelo en casa, ¿vale? Y creo que es un electrodoméstico, un aparato electrodoméstico bastante común que tenemos en casa, ¿no? Y entonces, el aire caliente que sale
del secador de pelo también es una fuente de calor, ¿vale? Por lo tanto, si no tenemos moxa, ¿vale? Y no queremos encender con fuego y luego puede tener también humo, ¿vale? Pues si no queremos evitar esas molestias, ¿vale? Pues podemos sacar el secador del pelo y aplicar el calor del aire caliente que sale del secador sobre los puntos de acupuntura. O incluso ni siquiera, algunos me habéis dicho, no, yo tengo dolor en la planta del pie, en el talón, alguien ha dicho, y otros ha dicho, tengo dolor en la cadera, ¿vale? Pues por supuesto, un secador no te va a quitar un dolor crónico de cadera, ¿vale? Pero te va a aliviar, ¿vale? Te va a aliviar el dolor. Y si es un dolor de tipo contractura, de estar mucho tiempo trabajando con ordenadores, así, o sea, si es un dolor más superficial, tipo muscular, si aplicáis un poco el calor del secador, ¿vale? Sin ni siquiera tener conocimiento de punto de acupuntura, también vais a encontrar que alivia muchísimo, ¿vale? Porque como fuente de calor que es, ¿vale? Tiene propiedades terapéuticas. ¿Vale? Entonces, luego os explicaré 3 puntos de acupuntura que son muy accesibles, ¿vale? En nuestro cuerpo, que podemos aplicar calor con un secador de pelo, ¿vale? Y el libro se llama La terapia del secador, ¿vale? Y podéis encontrar en la casa del libro, en versión digital también incluso, ¿vale? Pero me acaba de confirmar que también vía casa, de forma funcionando totalmente normal. Y en el libro existe protocolos de tratamiento muy concretos, ¿vale? Protocolos muy concretos para migrañas, para dolores menstruales, para catarros, para alergias, ¿vale? Para insomnio. Son puntos de acupuntura muy básicos que utilizamos en la clínica, ¿vale? Y que en casa, de una forma muy práctico y muy seguro, podéis aplicar, ¿vale? Entonces, luego, en unos minutitos, os voy a explicar ya los puntos de acupuntura, ¿vale? Los puntos de acupuntura que nos puede servir para mejorar nuestra inmunidad. El último de los 5 elementos es el elemento agua, ¿vale? El elemento agua. Os voy a dar otros 10 segundos. A ver quién es capaz de decirme aquí por los mensajes a qué puede estar asociado el elemento agua. 10 segundos, ya son 5. Vamos. Ninguna respuesta. Infusiones, no. Infusiones está dentro de las plantas, ¿vale? Dentro del elemento madera de las plantas que llamamos en lugar de infusiones decocciones, ¿vale? De las plantas. El mar. El mar también, la verdad que sí, ¿vale? El mar, el ir al mar, a la orilla del mar, observar el mar, respirar el aire del mar es una terapia de agua. Algunos han dicho mente, aquí dice oxígeno, algas también está dentro del elemento madera, ¿vale? Aunque provenga del mar. Hidroterapia también. Muy bien, pavor también, pañera también, pero os voy a decir una cosa que lo hacemos todos los días, ¿vale? Todos los días, el sueño, el descanso, la lluvia, sí, también, el sueño, el descanso, el reposo, ¿vale? El reposo, la quietud y algunos que habéis dicho, la mente, ¿vale? La mente es nuestro elemento agua. ¿Vale? Si tenemos una mente en quietud, en tranquilidad, os puedo asegurar que tenemos la mejor medicina. Quedaos con lo que acabo de decir, ¿vale? Si tenemos la mente en tranquilidad, en quietud, tenemos la mejor medicina. Y ahora, aplicándolo a la situación de que estamos sufriendo de epidemia, ¿vale? Una mente llena de preocupaciones, una mente llena de miedo, ¿vale? Lleno de estrés, ¿vale? Y estrés informativo de estar viendo todo lo que está sucediendo mientras que tú estás en casa y estás preocupando por todo el mundo, ¿vale? Esa emoción de preocupación va a disminuir
nuestra inmunidad, nuestras defensas, ¿vale? La mente juega un factor fundamental, ¿vale? Mañana y también gracias a la Casa del Libro, mañana a la misma hora, a las 7, pero en lugar en el perfil de la Casa del Libro, en el perfil mío, ¿vale? Luego os dejo mis datos de Facebook, pero que lo organiza en la Casa del Libro. Haremos una sesión práctica de Qigong, ¿vale? Haremos una sesión práctica de Qigong para que podáis acompañarme a hacer unos ejercicios de Qigong, ¿vale? Qigong, ¿qué es? Qi es energía y Gong es ejercicio. Por lo tanto, mañana a las 7, a la misma hora, vamos a hacer unos ejercicios, si queréis acompañarme, unos ejercicios energéticos, ¿vale? Una práctica de Qigong y de meditación, ¿vale? Para mí, personalmente, lo llamo como la medicina suprema, ¿vale? Es la medicina que está por encima de todas las demás medicinas, porque no solo cura, sino previene, ¿vale? Nos mantiene a estar en un estado óptimo de salud, salud física, mental, emocional y espiritualmente hablando, ¿no? Así que si queréis acompañarme, mañana a las 7 en mi perfil de Facebook, os dejaré luego, ¿vale? Es el perfil de Medicine, como se llama mi clínica, ¿vale? Y daré una sesión directo como hoy, pero ya moviéndonos, ¿no? Solo tenéis que tener conexión al internet, cámara, una ropa cómoda, ¿vale? Y un entorno más o menos tranquilo, ¿vale? Un poquito de espacio tranquilo, ¿vale? Con eso es más que suficiente. Y una sonrisa, por supuesto, ¿vale? Para hacer la práctica de Qigong mañana a las 7, ¿vale? Sugerencias muy concretas. Hemos hablado de la alimentación, hemos hablado de las plantas, hemos hablado de la moxibustión y de aplicar calor sobre puntos de acupuntura, ¿vale? Pues os voy a dar unas pautas muy sencillas, ¿vale? A nivel de alimentación. A nivel de alimentación tenemos que buscar alimentos ácidos. ¿Vale? Alimentos ácidos podemos decir todos los cítricos, ¿vale? Sabemos que todos los cítricos es una fuente de vitamina C, ¿vale? Y la vitamina C es fundamental para nuestro sistema inmunológico. Y de hecho, ahora mismo uno de los ensayos clínicos que se está haciendo con los pacientes, infectados de coronavirus es precisamente alta dosis de vitamina C, pero inyectado, ¿vale? Porque se necesita alta dosis. Para nosotros que estamos bien, solo queremos prevenir, ¿vale? Con un aumento de consumo de cítricos nos ayuda. Y de los cítricos, el mejor, ¿vale? Y lo digo por experiencia bueno, tristemente, ¿no? Que China es el país donde, el primer país donde ha sufrido la epidemia y entonces también podemos decir que tiene ya una experiencia que nos puede enseñar, ¿no? Y entonces por la experiencia, el pomelo es el cítrico que más puede ayudar para fortalecer nuestras defensas, ¿vale? El pomelo. Y luego ya en segundos lugares, la naranja, mandarina, lima, limón, ¿vale? Pero el pomelo es el cítrico por excelencia, ¿vale? Para mejorar las defensas, ¿vale? Quedaos con este apunte. Bien, los alimentos, hemos dicho cítricos, pues ahora los alimentos de color naranja, ¿vale? De color naranja o anaranjado, ¿vale? Podemos pensar en zanahorias, podemos pensar, la naranja también es naranja, ¿vale? Podemos pensar en calabazas, podemos pensar en poniatos, muy bueno, muy saludable, ¿vale? ¿Por qué el color naranja? Los alimentos que predomina el color naranja o anaranjado están ricos de beta-caroteno, ¿vale? La familia de carotenos, ¿vale? Y es fundamental también para nuestra inmunidad, ¿vale? Entonces, los alimentos de color naranja. ¿Qué más?
A nivel de alimentos, ¿vale? Los alimentos picantes, ¿vale? Los alimentos picantes. ¿Qué se nos ocurre de picantes? Por ejemplo, el jengibre. ¿Vale? El kiwi. Ah, estáis diciendo el kiwi, muy bien, ¿vale? El kiwi tiene muchísimo vitamina C, ¿vale? Aparte de otro. Es que tomar el kiwi es como si tomara un complejo vitamínico, ¿vale? Muy bueno, ¿vale? Estamos hablando de alimentos picantes, ¿vale? Jengibre lo consumimos muchísimo en China, ¿vale? ¿Por qué? Porque decimos que los alimentos picantes decimos que tiene una acción diafolética, ¿vale? ¿Qué es la diafolesis? La diafolesis es la capacidad de abrir los poros, ¿vale? Abrir los poros, ¿vale? De la piel y con ello disipar el exceso de calor que hay en el cuerpo, ¿no? Entonces, si alguien está con fiebre o resfriado, ¿vale? El jengibre va a ayudar a que la persona sude. Vale, y entonces ayudamos a eliminar no solo calor, sino también toxinas a través de la sudoración. ¿Vale? Hay otro alimento que es muy similar al jengibre, que es cúrcuma, que fijaos, además, él tiene un sabor picante, pero a la vez es de color naranja, ¿vale? Cúrcuma es un alimento muy bueno para nuestro sistema inmunológico, ¿vale? La cebolla, los puerros, ¿vale? Y el ajo son alimentos picantes y son alimentos que ayudan muchísimo para fortalecer, para reforzar nuestras defensas. Fijaos, entre estos, el ajo es por excelencia, ¿vale? Últimamente está de moda el ajo negro, ¿vale? No sé si lo conocéis, que realmente es el ajo fermentado, que además está muy rico, ¿vale? Está muy rico, no es picante ya y no nos deja ese más sabor más el olor, ¿no? De la boca. Entonces, el ajo fermentado, ¿vale? Que es el ajo negro, es muy beneficioso para nuestras defensas. Algunos puede que digáis, el ajo negro es muy caro. Sí, el ajo negro es muy caro en los supermercados, pero es sumamente fácil de preparar, ¿vale? Si buscáis en YouTube, ¿vale? Hay muchos tutoriales que hablan de cómo se prepara el ajo negro, ¿vale? Es muy fácil, muy sencillo de preparar, ¿vale? Y es muy barato y podemos consumir uno o incluso dos dientes de ajo negro, ¿vale? Al día para mejorar nuestras defensas. Y si no tenemos ajo negro, pues ajo fresco también, ¿vale? Solo que tiene el inconveniente de que te deja un poco el mal olor y repite un poco, ¿no? Es un poco fuerte. Y hablando de que el ajo negro sea ajo fermentado, se me ha olvidado, ¿vale? Que un grupo de alimentos que precisamente son los fermentados. ¿Vale? Todo lo fermentado que además suele tener un sabor ácido, ¿verdad? Antes hemos dicho los ácidos, pues los fermentados también, ¿vale? Por ejemplo, el vinagre, el vino también está fermentado, ¿vale? Pero claro, tiene el inconveniente de que lleva alcohol, ¿vale? El vinagre es fermentado, el sucru, ¿vale? Que se consume mucho en Alemania, en centro de Europa, ¿vale? El sucru, que es la col, ¿vale? Fermentada, ¿no? También, ¿qué más? El yogur, ¿vale? El kefir, ¿vale? El kefir está rico de lactobacillus, ¿vale? Que es la bacteria que luego nos ayuda a repoblar la flora intestinal y con ello también mejoramos nuestras defensas, ¿vale? Son los alimentos que nos conviene. Por ejemplo, el queso, siempre para que la gente que no tenga intolerancia a los lácteos, ¿vale? A la leche, a la lactosa, concretamente, pues si no tenéis intolerancia, el queso fresco, ¿vale? Que está ligeramente fermentado, también muy recomendable, ¿vale? Pero quizás lo que más puedo recomendar, el kefir, ¿vale? Si podéis, se puede comprar, pero se puede hacerlo en casa de una forma muy sencilla también, ¿vale? Y de los alimentos, ¿vale? Espero que lo tengáis anotados, ¿vale? Si no, pues ya me preguntaréis.
tomáis mi contacto y me preguntaréis, ¿vale? Que si no se nos alarga mucho, que creo que ya se nos ha ido el tiempo, ya son menos cuarto. Os digo rápidamente 3 puntos de acupuntura donde podemos aplicar el calor, ¿vale? Primero, este punto. ¿Cómo se localiza? Esta es mi muñeca, ¿verdad? Flexiono la muñeca, veo la línea de flexión de la muñeca, coloco 2 dedos justo en la línea de flexión de la muñeca, ¿vale? Y entonces inmediatamente donde termina, aquí tenemos un punto de acupuntura, aquí justo en medio del cúbito y radio, ¿vale? En medio de los dos huesos del antebrazo tenemos un punto de acupuntura que en chino se llama Wai Guan. Wai Guan significa frontera o barrera externa. Es un punto que sirve para aumentar nuestra barrera, que es nuestras defensas, ¿vale? Frente a factores patógenos externos. Estos días que hace calor, hace frío, ahora mismo hace sol, esta mañana estaba lloviendo, el día de ayer o anteayer, incluso nevó, ¿no? Hay mucha variación de temperatura y eso nos baja las defensas. Pues aplicando este calor sobre este punto nos ayuda a subir las defensas de una forma de que podemos interactuar mejor con los cambios climáticos, ¿vale? Wei Guan, este punto, doblando la muñeca, 2 dedos por debajo de la línea de flexura, este punto, ¿vale? Podemos aplicar moxibustión, ¿vale? O podemos aplicar la terapia de secador, con un secador de pelo, un poquito de aire, ¿vale? ¿Hasta cuándo? Hasta que notes que la piel está bien calentita y que está rojita. ¿Vale? Siempre cuidado para las personas que no tengan una alteración de sensibilidad, ¿vale? Porque si no, se puede quemar, pero no solo por el secador, sino se puede quemar con otras cosas, ¿no? Entonces, tener cuidado, que tengamos buena sensibilidad al calor, aplicando calor sobre este punto, nos ayuda a subir defensas. Siguiente punto, que nos queda poco tiempo. Flexura del codo, ¿vale? Flexura del codo, no sé si me veis bien, flexura del codo, justo en medio, ¿vale? Justo en medio de la flexura del codo. No es necesario que localicemos muy bien porque no vamos a poner agujas. Yo que pongo agujas necesito tener un dominio exacto de la anatomía. Pero como lo estamos haciendo en casa y aplicando un calor, ¿vale? Con que sea más o menos que el calor caiga aquí, en el centro de la flexura del codo, es suficiente. Este punto es el 11 de intestino grueso. Es un punto que regula la temperatura del cuerpo, ¿vale? Os he dicho, la temperatura corporal es fundamental para nuestra defensa. Siempre que hay calor, hay energía. Siempre, ¿vale? Y siempre que hay calor, habla energía y habla vida. Siempre que hay vida, habla calor y energía. Quedaos con eso. Entonces, aplicando calor sobre este punto, vamos a tener una mejor regulación térmica del cuerpo, ¿vale? Además, es un punto que también tiene una acción de diaforesis, como el jengibre que os mencioné anteriormente, ¿no? Entonces, este punto sirve para regular mejor la interacción de nuestro cuerpo, ¿vale? La temperatura corporal con la temperatura del ambiente, ¿vale? Entonces sirve para mejorar las defensas. El tercer punto, no os puedo enseñar porque está en las piernas, ¿vale? Está justo 4 dedos, ponemos nuestros 4 dedos debajo de la punta inferior de la rótula, ¿vale? Y el punto está justo delante del tibial anterior, es un músculo, ¿vale? Que de hecho, imaginamos que esto es mi pierna, flexiono el pie y entonces sobresale el músculo, ¿vale? El músculo que sobresale, cuando hago esto con el pie, sobresale un músculo justo debajo de la rodilla, ¿no? Ese músculo es el tibial anterior, pues inmediatamente antes de este músculo, ¿vale? Es un punto que llamamos el punto 36 de estómago. En China lo llamamos el punto de la longevidad, ¿vale? O también llamamos el punto de las 100 enfermedades. Hablando de 100 enfermedades, es que es un punto que sirve para todo, que sirve para muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque mejora nuestro sistema metabólico, mejora nuestro sistema digestivo y mejora nuestro sistema inmunológico, ¿vale? Entonces, aplicando calor sobre este punto, 4 dedos debajo de la rótula,
cuatro dedos debajo de la rótula, flexionamos el pie, sobresale un músculo que es el tibial anterior, pues justo ahí aplicamos el calor, ¿vale? Si lo podemos hacerlo todos estos días, ¿vale? Nos puede ayudar mucho para que nuestras defensas suban, ¿vale? Claro, cuando salimos a la calle ponemos mascarillas, ponemos los guantes, ¿vale? O sea, nos cuidamos en la higiene, pero también la higiene es el interno, ¿vale? Es interior. Entonces, nuestra higiene interna, nuestras defensas internas son nuestra mejor herramienta para combatir y para enfrentar, ¿no? Afrontar esta amenaza, ¿no? Que es el coronavirus que está fastidiando mucho, pues no le vamos a dar mercado, ¿vale? No le vamos a dar alimento, ¿vale? Nosotros somos el alimento del virus, pues no le vamos a dar mercado y alimento para este virus. Si nuestras defensas están fuertes, ¿vale? Nuestro cuerpo está mejor preparado, no vamos a ser infectados ni tampoco vamos a contagiar a los demás, ¿vale? Es la mejor forma de defendernos y de combatir contra el virus, ¿vale? Y también quedaos en casa, ¿no? Nos quedamos en casa de la misma forma, ¿vale? Para protegernos a nosotros mismos, pero también para proteger a los demás, ¿no? Así, solo así, cuanto antes se puede pasar esta situación, ¿vale? Y podremos volver a la normalidad, pero volver a la normalidad no volviendo a la rutina anterior, ¿vale? Después de esto tenemos que hacer muchos cambios, ¿vale? Cada uno tiene que reflexionar, ¿vale? Las cosas que debemos de mejorar, ¿vale? Y solo así aprendemos para salir incluso mejor y más fortalecido, ¿vale? Con esto termino mi charla. Sé que es muy poco tiempo, ¿vale? Y hay mucha información. Podéis tomar mis datos, ¿vale? Me llamo Liu, ¿vale? Os voy a escribir aquí en esto, en el chat, ¿vale? Mi Instagram es Liu Cheng, es Liu Cheng, con esto me dicen. Aquí lo tenéis, ¿vale? Este es mi cuenta de Instagram, que de hecho hay varios vídeos publicados, ¿vale? Y mañana en Facebook también buscáis Medicine, ¿vale? A las 7 haremos la terapia del elemento agua, ¿vale? Que es la práctica de Qigong y meditación. Durará aproximadamente 45 minutos y una hora, ¿vale? Entonces, realmente no es que yo esté hablando, sino que simplemente vais a poneros a practicarlo conmigo, ¿vale? Vamos a ponernos en acción, ¿vale? Así que espero que os haya gustado, ¿vale? La charla de hoy. Sobre todo espero que os sea útil, ¿vale? Me podéis encontrar por Instagram o por Facebook, ¿vale? Por mi nombre. Y si tenéis dudas, consultas, ¿vale? Pues os atenderé encantado, ¿vale? Así que muchas gracias y cuidaos mucho, ¿vale? Muchas gracias.